Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de las sagas que he empezado a leer. La verdad es que últimamente he empezado a leer los primeros libros de varias sagas y en este vídeo pues quería contaros cuáles son esas sagas que he empezado a leer y si voy a seguir con ellas o no. Si esos primeros libros me han gustado lo suficiente como para seguir leyéndome la saga o no, o si hay alguno que tenga alguna duda. A mí me gusta un montón leer sagas, sobre todo si son sagas evidentemente que me enganchen y me gusten, así que por eso me he atrevido a empezar varias que en un primer momento tenían muy buena pinta y que me han llamado bastante la atención. Así que comenzamos con el vídeo. La primera saga de la que os voy a hablar es precisamente la primera que he empezado a leerme de todas las que os voy a hablar en el vídeo, y es La ciudad de las sombras de Victoria Álvarez. Esta es la primera parte de esta saga. Es el segundo libro que leo de la autora. El primero que me leí fue Silverbeard. No me he leído la saga de Tu nombre después de la lluvia, que se supone que lo ideal es leérsela antes que esta. Pero yo tenía muchas ganas de leer esta, mucho más que Tu nombre después de la lluvia, que probablemente sea una saga que cuando termine esta, pues también me lea. Esta nos cuenta la historia de Helena Lennox, que es hija de unos arqueólogos, creo recordar que son, y ella vive en Londres, pero ella sueña con vivir una vida de aventuras, con acompañar a sus padres en las diferentes misiones. Y en este caso se le presenta una misión en la que tendrán que viajar a la India para averiguar un misterio que está ocurriendo en una ciudad maldita, o eso se cuenta, ¿no? Se dice que la persona que se acerque a la ciudad o que entra a la ciudad desaparece misteriosamente y hay gente que ha desaparecido y entonces los padres de Helena tendrán que ir a averiguar qué es lo que pasa allí realmente. Como es una misión bastante peligrosa, los padres deciden que ella en esta ocasión no los van a acompañar y quieren enviarla a una escuela de señoritas. Pero claro, ella se niega, entonces luchará para poder acompañar a sus padres, para poder vivir esta aventura y ayudarlos. La verdad es que es un libro que me gustó mucho, tiene personajes que la verdad son bastante interesantes, sobre todo el protagonista masculino, y aunque hay a lo mejor algunos momentos del libro que son un poco más lentos o no pasan tantas cosas, sí que en general me gustó bastante y además el final te deja con ganas de más de seguir leyendo. Entonces esta es una saga que sí que voy a terminar, que sí que voy a seguir leyendo. Pero es cierto que a veces van saliendo novedades, van saliendo libros que te van llamando la atención y al final lo vas dejando como un poco apartado. Pero es un pendiente que tengo y sí, voy a seguir continuando esta saga porque la verdad es que me está gustando mucho y quiero saber cómo continúa. De la siguiente que os voy a hablar es Amanecer Rojo de Pierce Brown. Esta también es la primera parte de una trilogía, pero es que además de esa trilogía hay otra saga que complementa también esta historia. Y esta también me llamó muchísimo la atención y ya os hablé de ella en el wrap up correspondiente y la verdad es que me gustó muchísimo. Nos cuenta la historia de Darrow. Esta historia se sitúa en Marte. La Tierra está ya súper poblada y necesitan encontrar un sitio, un planeta nuevo en el que habitar para pues poder seguir, que la humanidad siga creciendo. Entonces, como la Luna ya está ocupada también, deciden ocupar Marte. Pero lo que pasa es que tienen que preparar al planeta para que sea habitable. Y ahí entra en juego el protagonista Darrow, que es perteneciente a la clase que se conoce como los Rojos, que son los que trabajan en las profundidades de Marte para extraer una especie de gas o mineral que hará que el planeta sea habitable. Las condiciones en las que viven son bastante cuestionables y su trabajo es algo peligroso porque a veces este gas hace que sucedan accidentes y hay gente que muere en el proceso. Pero el Darrow está muy orgulloso con el trabajo que realiza y está convencido de que todo es para un futuro mejor, aunque pronto se descubrirán cosas en las que nos daremos cuenta los lectores y también el protagonista de que no todo es lo que parece. Aparte de los rojos están los dorados, que son como la élite, los que gobiernan todo.
También están los rosas, que son como los que se encargan de dar placer. Hay un montón de colores en los que se van dividiendo las distintas clases sociales y los diferentes roles de cada personaje. Entonces este libro me sorprendió muchísimo. En las primeras 100 páginas pasa de todo, te sorprende, ya te encoge el corazón, y la verdad es que a veces tiene alguna similitud, salvando las distancias, con los Juegos del Hambre. Me recordó uno de los pasajes más largos de esta historia, me recordó un poco a los Juegos del Hambre. Tiene un poco esa esencia. Y tengo muchas ganas de leerme Hijo Dorado, que es la segunda parte, que ya lo tengo por aquí, que será probablemente el próximo libro que me lea. Y además he escuchado que el segundo libro es muchísimo mejor que el primero, que da unos giros impresionantes, y estoy deseando continuar esta saga. Por supuesto que me la voy a leer entera, ha sido una de las grandes sorpresas de este año, y ya os digo, será una de mis próximas lecturas. La siguiente saga es Asesino de Brujas, La Bruja Blanca, de Shelby Maury. De este también os he hablado ya, y es que nos cuenta la historia de Louise, que es una bruja que escapa de su aquelarre por unas cosas que no voy a contar porque serían spoiler, pero escapa huyendo de alguien que le hace daño porque quiere algo que se irá averiguando a lo largo de la historia. Louise empieza a vivir como si fuese una mujer normal, como si no fuese bruja, en una pequeña ciudad de Francia, donde está ambientado, es un mundo mágico, pero está ambientado como en Francia. Y allí pues las brujas son perseguidas. Las brujas, cuando realizan magia, desprenden un olor característico, y así es como los chasseurs, que son los cazadores de brujas, captan cuando hay una bruja cerca. Cuando esta bruja ha hecho magia, pues desprende ese olor y ellos la persiguen. Entonces ella, al no utilizar la magia durante mucho tiempo, es como que su poder se va diluyendo un poco y el olor pues va desapareciendo. Entonces ella se va un poco integrando ahí en la sociedad, pasando desapercibida, aunque descubre una joya que va a ser robada y hay algo misterioso ahí, y ella quiere hacerse con esa joya porque le va a otorgar cierto poder. Y esto hará que su vida cambie absolutamente para siempre y se vea inmiscuida e inmersa en una trama y en una relación que no se esperaba. Es una historia que también me sorprendió muchísimo. Esta sí que la devoré desde el principio hasta el final, me enganchó desde la primera página y estoy deseando continuarla. La segunda parte sale a la venta en enero de 2021, no queda mucho, hace prácticamente poco, este libro me lo terminé de leer en julio, creo recordar, no en julio, no, perdón, en agosto, me lo terminé de leer y bueno, sale en enero la segunda parte, tampoco hay que esperar demasiado, y también estoy deseando de ver cómo continúa, porque la verdad es que el final de este libro lo deja todo patas arriba, totalmente, y tengo mucha curiosidad por saber cómo continúa la historia. Del siguiente que os voy a hablar es El Príncipe Cruel, de Holly Black. Esta es mi lectura actual, me queda muy poquito para terminarlo, y aún así os quiero hablar de él porque al final es una saga que he empezado y ya os digo, me queda bastante poco para terminarla. Y esto nos cuenta la historia de Jude, que es una chica humana que se ve inmersa en el mundo de las hadas. Cuando tiene 7 años, sus padres son asesinados y ella, junto con sus 2 hermanas, se ven obligadas a vivir en la corte suprema de las hadas, que es una corte cruel. Las hadas son seres muy crueles y que odian a los mortales. Ella desea hacerse un sitio en esta corte y va a comprobar que no le va a resultar nada fácil. Además, las hadas son muy peligrosas. Pueden realizar magia, pueden hacer con los humanos lo que le dé la gana. Y eso ella, pues, a pesar del peligro, es una joven valiente y está dispuesta, ya os digo, a hacerse un hueco. Entonces no se va a dejar aminalar por nadie. La verdad es que me costó un poco conectar con la historia al principio, pero luego, una vez que lo haces, no puedes parar de leer. Justo hace nada he leído el gran plot twist de este libro y quiero seguir leyendo para saber cómo continúa, y por supuesto de momento voy a continuar la saga. Sé que la segunda parte es mejor que la primera, o al menos eso cuentan los que se lo han leído, pero la tercera, que ha salido hace nada, a la gente no le está entusiasmando mucho, entonces me da un poco de miedo.
Pero bueno, al final esto es un poco como todo. Si me gusta el primer libro, si me gusta el segundo, al final me voy a leer el tercero pues para terminar la saga, y a lo mejor lo que piensa una persona no tengo por qué pensarlo yo. En fin, para gusto los colores. Pero sí es verdad que me da como un poco de ya un poquito de reparo, pero aún así me lo voy a leer porque ya os digo, el segundo libro para muchos ha sido una de las mejores lecturas del año, entonces pues tengo mucha curiosidad también por saber cómo continúa la saga. Y por último os voy a hablar de Balada de pájaros, cantores y serpientes de Suzanne Collins, que es la precuela de los Juegos del Hambre, en la que nos cuenta la historia del presidente Snow cuando era joven, cuando se convirtió en lo que es, cómo vivió los 10º Juegos del Hambre, que son los que tienen lugar en este libro. También asistimos a cómo es la diferencia entre esos Juegos del Hambre y los que vemos en la trilogía original de los Juegos del Hambre, cómo cambió todo, cómo se fue desarrollando la sociedad, cómo el Capitolio tiene que hacer frente a la revolución de los distritos y por eso crea los Juegos del Hambre, y cómo es Snow, ¿no? Un personaje que es cruel, al que no le importa hacer sufrir a la gente, al que no le importa matar, cómo se ha convertido en ese personaje. La verdad es que no se ha confirmado oficialmente que esto vaya a ser el principio de una saga, pero yo lo doy por hecho porque este libro termina claramente para dar pie a una continuación. Aquí, el final de este libro no es el principio de los Juegos del Hambre. Aquí todavía a Snow le queda por recorrer muchísimo camino. Aquí sigue siendo un joven. Prácticamente no ha pasado tiempo desde el comienzo al final del libro. Entonces seguramente esta saga continúe. Probablemente acabe siendo una trilogía. Entonces por eso lo tengo aquí. En principio sí que la voy a terminar. Es un libro que yo no estaba muy convencida de si quería leerme o no, pero me sorprendió bastante. Así que sí, tengo curiosidad por saber cómo sigue la historia y cómo Snow llega a convertirse en lo que es en la trilogía de los Juegos del Hambre. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado. Contadme si alguno de vosotros se ha terminado alguna de estas sagas y qué les ha parecido. O también qué sagas habéis empezado recientemente y merece la pena leer. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos el próximo miércoles y ya sabéis, no dejéis de leer.